Hola a todos, les saluda el profesor Eduardo Jara nuevamente y en este video vamos a revisar algunos ejercicios de repaso de aplicación de propiedades de potencias con base racional. Como les recordaba, o como les comentaba en videos anteriores, siempre cuando tratemos de resolver estos ejercicios debemos fijarnos si tenemos algo en común para ver qué propiedad podemos aplicar. Si tenemos base en común o exponente en común, en este caso se trata de una división de potencias. Pero a primera vista pareciera que no tenemos ni base ni exponente en común, ¿cierto? La base de la primera potencia es 2 tercios y la base de la segunda potencia es 3 medios. El exponente de la primera es menos 5 y el de la segunda es 3. Así que aparentemente en primera instancia no tendríamos nada en común. Pero, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un exponente negativo, ¿cierto? El menos 5. Y si aplicamos en esta potencia la propiedad de exponente negativo, que consistía en invertir la base, que en un principio si es 2 tercios queda invertida a 3 medios, y con eso el exponente queda positivo, ¿cierto? Y volvemos a escribir la segunda potencia, que no le hemos hecho nada, y observemos nuevamente qué ocurrió. Al invertir la base de exponente negativo, ¿cierto? Nos quedan ahora dos potencias de igual base. Ambas son base 3 medios, ¿cierto? Entonces ahora podemos aplicar la propiedad de división de potencias de igual base. Y recordando, esa propiedad nos decía que cuando teníamos dos potencias con la misma base y esas potencias se estaban dividiendo, lo que debíamos hacer era conservar la base en común y los exponentes de las potencias restarlos. El primero se le resta el de la segunda potencia, entonces en este caso queda 3 medios elevado a 5, que es el exponente de la primera potencia, restado con 3, que es el exponente de la segunda potencia. Bien, entonces queda 3 medios elevado a 5 menos 3. Y eso resulta, voy a seguir hacia abajo, o no hacia el lado mejor. Queda 3 medios elevado a 5 menos 3, que es 2. Y ahora ya podemos desarrollar esa potencia como hemos desarrollado siempre. El numerador, que es el de arriba, el 3 elevado al exponente 2, y el denominador, que es el de abajo, el 2 elevado también al mismo exponente. Y desarrollamos 3 elevado a 2, 3 por 3, 9, y abajo 2 elevado a 2, 2 por 2, 4. Queda la fracción entonces como resultado 9 cuartos. Vamos a revisar un segundo ejemplo ahora. En este segundo ejemplo que tenemos ahí, tenemos ahora una primera potencia con base 1 medio y exponente menos 1. Y una segunda potencia con base 1 medio y exponente 3. Si se fijan, tenemos la misma base en ambas potencias, ¿cierto? Y se están multiplicando. Entonces, aplicando la propiedad de potencia de igual base, que se están multiplicando, nos dice que debemos conservar la base en común, ¿cierto? 1 medio. Y los exponentes los sumamos. El primer exponente es menos 1 y el segundo es 3 positivo, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, la regla dice que debemos sumar los exponentes, el hecho de que uno de ellos sea negativo nos lleva a la regla de signos, donde cuando tenemos números de distintos signos, la operación que debemos realizar al final es restar esos dos números y el resultado va a quedar con el signo del mayor, en este caso con el signo positivo del 3. Entonces, independiente de que la propiedad diga que hay que sumarlo, al sumarlo o al intentar sumarlo, por el hecho de ser negativo, repito, finalmente se terminan restando. Entonces esto es 1 medio y menos 1 más 3, al restarse da 2, queda 2 positivo porque el 3 es el más grande y el 3 es positivo. Eso es lo que desarrollamos, 1 elevado a 2 y 2 elevado a 2. 1 elevado a 2 sabemos que es 1 por 1, que es 1, y 2 elevado a 2 sabemos que es 2 por 2, que es 4. Un cuarto sería el resultado de ese ejercicio. Vamos con un tercer ejemplo. Ya, en este último ejemplo que vamos a revisar en este video, tenemos nuevamente una división de potencias y como a primera vista vemos que la primera base es 2 tercios, la segunda es 1 medio y el primer exponente es menos 3 y el segundo es 3. Al igual que en el primer ejercicio, podríamos decir que no hay nada en común al parecer, ¿cierto? Pero si invertimos la primera potencia para cambiar de signo el exponente, ¿cierto? Si era 2 tercios queda al revés, 3 medios elevado a 3, y mantenemos la segunda potencia elevada a 3 también, nos vamos a dar cuenta que tenemos en común el exponente. Entonces esto nos lleva a aplicar la propiedad de división de potencias con igual exponente. ¿Qué debíamos hacer ahí?
realizar la división entre las bases de la potencia y todo eso quedaba elevado al exponente en común, que en este caso es 3. Entonces realizamos la división, como ya sabemos, multiplicación cruzada, ¿cierto? Arriba queda la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, 3 por 2, y abajo queda la multiplicación del denominador de la primera, 2, por el numerador de la segunda, 1. Todo eso elevado a 3. Resolvemos, 3 por 2 da 6, 2 por 1 da 2, todo eso elevado a 3, y antes de elevar a 3 esta potencia, podemos reducirla. Podría simplificarla por 2, pero nos podemos dar cuenta también que 6 dividido en 2 nos da inmediatamente un número entero que es 3. Entonces nos queda 3 elevado a 3. Y 3 elevado a 3 es 3 multiplicado por sí mismo 3 veces. 3 por 3 da 9 y 9 por 3 da 27. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Se dan cuenta que no siempre al inicio del ejercicio se puede ver claramente si tenemos base en común o exponente en común. Pero consideren que también probablemente haciendo algún paso, aplicando alguna propiedad en alguna de las potencias, podemos llegar a igualar alguna base o algún exponente. Así que consideren eso también en la manera de trabajar sus ejercicios. Eso sería, nos vemos pronto en un nuevo video.